Hay algo que nadie nos dice sobre el sufrimiento, sobre el trauma, sobre las adicciones. Hay ciertas cosas que cuando las entendés, tu vida empieza a cambiar. No es falta de voluntad, no es falta de decisión, no es genética, es algo más profundo. Hoy te quiero hablar de estos temas porque entendernos es fundamental. Entender el por qué nos pasa lo que nos pasa es fundamental para trascenderlo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal. Mi nombre es Lau. En el video de hoy voy a hablar de adicciones, de trauma, de dolor. Te voy a contar por qué nos pasa esto y te voy a contar algunas cosas que seguramente te van a ayudar a entenderlo y empezar a superarlo y empezar a hacer cambios en tu vida. Te cuento que esta semana estuve mirando podcasts, estuve buscando un poco de información y me encontré con un video de Gabor Mate. No sé si lo conoces o te suena, pero él es un experto en trauma y ha trabajado con miles y miles de personas, ha escrito varios libros y la verdad es que hace un tiempo se hizo como famoso por justamente una serie de libros que escribió, y él une cosas, no es el único, pero es uno de los exponentes que une cosas que pareciera o que la modernidad no las ha unido, y eso te hace entender que en realidad justamente, y es mucho de lo que hablo en este canal, de que todo está unido, ¿entendés? Y siempre cuando empezás a unir decís, ok, todo tiene una razón de ser, ¿sí? Y obviamente somos una sociedad de personas que en mayor o menor medida tenemos algún tipo de trauma y mucha gente lo padece en la actualidad, sigue sufriendo, no lo puede superar, hay mucho dolor acumulado. Y él tiene mucha experiencia, mucha trayectoria y tiene información muy poderosa de verdad. Y te la quiero compartir en el video de hoy para que te entiendas un poco más y arrojes un poco de luz a lo que sea que te esté pasando. Vamos a arrancar con el concepto de adicción, que me parece súper importante y que muchas personas son adictas. Incluso hay personas que son adictas y no lo reconocen todavía. No solamente somos adictos a sustancias, sino también podemos ser adictos a comportamientos, ¿ok? Una adicción básicamente es algo que puede ser, como te digo, una sustancia o un comportamiento que me da un placer, me da una recompensa inmediata, pero tiene consecuencias graves, negativas, al mediano y largo plazo. Y el punto central de una adicción es que no la podemos dejar, no tenemos el poder de dejarla, ¿ok? Una vez escuché una frase que me pareció súper interesante y decía: si querés saber cuán dependiente sos de alguna cosa, probá a sacarlo por un mes de tu vida y fíjate realmente lo que pasa. Muchas personas dicen que no son adictas a algo, pero no pueden dejarlo por un mes. Si vos realmente no tenés el poder en vos de dejarlo, es que sos una persona efectivamente adicta. Algo muy importante, muy interesante que él dice de que no es genética. Creo que el tema de la genética ya está por muchos médicos de varias ramas, está cada vez siendo desplazado, porque sí hay un porcentaje de genética que uno puede tener, pero la realidad es que todo tiene que ver con el entorno, ¿ok? Es verdad que hay ciertos genes que podemos tener, pero hay genes que simplemente, si vos tenés un entorno favorable o desfavorable para ese gen, no se va a activar, no va a pasar nada, ¿entendés? Entonces, él dice, no es genética, ni siquiera es una decisión. Cuando uno es adicto no es una decisión que uno toma, sino que viene, ¿por qué? Porque estoy buscándole una solución a un problema. Una adicción aparece porque estoy intentando resolver un problema. Obviamente que esto no es consciente, pero ahora voy a desarrollar un poco más para que veas cómo esto se da de esa manera. En la charla que él tenía con esta persona le preguntaba: ¿qué ganas vos cuando sucumbís a esa adicción? Porque esta persona era un ex adicto y él le decía que lograba sentir como una liberación, ¿no? Como un placer así que lo liberaba por el momento. Y él le decía, ok, ¿y qué tipo de persona necesita liberación? Y llega a la conclusión de que la persona que necesita estar libre, ¿quién es? Un esclavo. De hecho, la palabra adicción viene de adictus. En Roma, cuando una persona era libre, pero no podía pagar sus deudas, se convertía en esclavo. Una persona adicta, entonces, es esclava de ese objeto de su adicción, que como te digo puede ser una sustancia o un comportamiento. Ahora, yo te había dicho que este es un intento de resolver un problema. ¿Y qué tipo de problema? Él cuenta que las personas adictas son personas con traumas, ¿ok? Que no hay manera de que una persona tenga una adicción y no esté profundamente traumatizada.
El trauma es una herida que nosotros traemos en algún momento de la niñez donde algo pasó y no fuimos apoyados, no fuimos vistos, no fuimos contenidos, y eso generó dicho trauma, que en la adultez se manifiesta. Una de las maneras en las que se manifiesta ese dolor es a través de una adicción. Ese dolor, esa herida que yo tengo, la busco tapar momentáneamente con una adicción, ¿ok? Y liberarme. Entonces, a mi manera de verlo, somos esclavos por doble. Por un lado, somos esclavos de nuestro dolor, ¿ok? Y ese dolor lo buscamos tapar con otra segunda esclavitud, que es la adicción. Actualmente se habla de dolor, de trauma, tenemos muchos más conceptos de psicología dando vueltas, etc. Pero la realidad es que hasta hace pocas generaciones atrás, esto no se hablaba, no se decía. La gente reprimía sus emociones, no contaba jamás lo que les había pasado en sus vidas, cosas malas, no traumáticas. No las contaban, simplemente seguían adelante y reprimían. Obviamente, como ya he contado tal vez en otros temas, pero siempre que hay una represión muy fuerte, eventualmente eso es una olla a presión. En algún momento por algún lado salen las cosas. Ahora las enfermedades mentales están en auge, o sea, todo el mundo está estresado, todo el mundo está traumatizado, etc. Y no es que antes no pasaba, es que por mucho tiempo se reprimió. Pero llega un momento en que las generaciones ya no aguantan tanto dolor. La tasa de suicidios en muchos lados es altísima. Y esto es un reflejo claro de que la sociedad que venía enfermándose y cada vez se enfermó más hasta que hemos llegado a un punto cúlmine donde claramente tenemos que empezar a cambiar. Y muchas personas están animándose a ver ese dolor, a contarlo, a transmutarlo y a dejar de pasarlo a la siguiente generación. Entonces, si queremos cortar con pasar a nuestra descendencia todo lo malo, lo que ya nos sirve, el dolor, etc., tenemos que cortarlo nosotros. No podemos esperar que nuestros hijos mágicamente se curen, sean personas brillantes, estén súper guau en la vida, si yo soy una persona súper traumada, súper reprimida y no lo he podido resolver. Yo te lo cuento, digamos, entre paréntesis, porque sí es verdad que hay como una epidemia de gente que o no tiene hijos o está teniendo hijos mucho más tarde en la vida. Y creo que tiene que ver porque ya hay generaciones que no quieren perpetuar la mala vida, ¿no? Como para ponerlo así muy básicamente y muy generalizado. No querés perpetuar ciertas cosas y si no las has podido resolver, te sentís apto para tener una familia, para criar otros seres humanos, si vos todavía tenés dolor, si todavía tenés trauma, si sos adicto, etc. ¿Entendés? Antes tal vez la gente con las mismas cosas tenía hijos igual, porque no se lo cuestionaba, porque era la norma, porque podía hacerlo de alguna manera, todavía podía luchar un poquito más, podía tirar un poquito más de la soga. Pero ahora hay muchas generaciones que ya no pueden tirar más de la soga, que el dolor es tal, el trauma es tal, que dicen, yo no puedo, o sea, apenas si estoy pudiendo con mi vida, por favor, no me pidas que traiga otro ser humano al mundo porque esto es lo máximo que puedo dar. A la misma vez de que toda nuestra situación es una olla a presión, ¿no? Mucho dolor y mucho trauma reprimido, estamos en una época donde pareciera que tenemos todas las soluciones en el sentido médico, ¿no? Hay muchas cosas, muchas pastillas, mucho tratamiento, muchos psicólogos, hay mucha terapia, hay mucha cosa, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que haya tanto dolor igual? Tenemos tanto conocimiento, tantas herramientas, pero el dolor sigue igual y hasta parece peor. Por un lado, como te decía, es esto de tanto tiempo de represión, llega un momento que todo ha explotado. Y por otro lado, algo que este doctor menciona es que en realidad hay algo súper fundamental que nos estamos olvidando y estamos dejando de hacer. Él agradece y respeta a la medicina occidental porque dice que él mismo se formó en la medicina occidental y muchos de sus colegas. Y creo que en algún video yo compartí lo mismo, de que hay que unir los dos mundos porque obviamente hay avances que funcionan. Si vos te quebraste la pierna, obviamente que te sirve todas las cosas que hay para que la pierna se te cure rápido y no tener que vivir con una pata de palo, no sé. ¿Entendés? Cuando nosotros empezamos a estudiar las partes aisladas, si yo empiezo a estudiar este dedo y este dedo y este dedo y les voy solucionando los problemas, pero no me di cuenta que este dedo está en mi mano y que esta mano está en un brazo y que este brazo está en un cuerpo, ¿ok? Y eso muchas veces es el gran problema de la medicina actual, y es que agarra las partes, le pone parches a los síntomas que va viendo y sí, momentáneamente te lo va a curar,
pero lo que hace es que seamos adictos a medicamentos, a tratamientos, etcétera, etcétera, y nunca se va a la raíz. ¿De dónde viene? ¿Por qué está pasando esto? ¿Entendés? Este es el gran problema del que él hace mención y él dice, la mente y el cuerpo están unidos. No hay manera de querer dividir. Está demostrado de que las emociones y el dolor juegan un rol fundamental en las enfermedades, en cómo se comporta mi cuerpo. El cuerpo expresa lo que nosotros reprimimos, ¿ok? Todo lo que yo no quiero ver, todo lo que yo reprimo, todo lo que yo me guardo, eso el cuerpo lo muestra de alguna u otra manera. En un momento él habla de una verdad que le pasa a todas las personas que van al médico, y es cualquier especialidad que vos vayas, el médico siempre te va a preguntar de cuáles son tus síntomas. Y ya está. El médico nunca te va a preguntar, o salvo a médicos excepcionales, pero en general no te preguntan cómo está tu trabajo, cómo está tu vida personal, si estás estresado. No te preguntan por nada que tenga que ver con las emociones, con el mundo mental. Entonces se van solo al cuerpo. Y ahí cuando se hace esa desconexión es cuando nunca llegamos realmente a la raíz del problema. Él dice que las enfermedades no las deberíamos tratar aisladamente. O sea, no es que yo tengo tal enfermedad, como si la enfermedad fuera un ente separado que me poseyó, ¿entendés? Y yo la tengo. No, que en realidad somos lo mismo y tiene una causa. Esa enfermedad tiene una razón de ser en mi cuerpo. Y da varios ejemplos, tanto de pacientes de él como de pacientes de colegas que tienen enfermedades y cuando empiezan a escarbar un poco más, se dan cuenta de que no era casualidad, ¿entendés? Hay algo que muchas veces desconocemos por haber nacido en esta época, por haber visto a muchas personas enfermas, por haber naturalizado lo que no es natural. Obviamente que estamos llenos de enfermedades, entonces cuando algo lo vemos todo el tiempo, como que ya decimos, ok, Pepito tiene tal cosa, mi tía la agarró tal otra, y normalizamos estar enfermos. Pero la realidad es que naturalmente nuestro cuerpo y nuestro ser vino acá para ser fructífero, para ser saludable, para vivir en bienestar. Y justamente como estamos viviendo en una sociedad que está muy lejos del bienestar, o tenemos bienestar aislado, ¿no? Como, bueno, hago deporte, no sé, pero está aislado de un montón de otras cosas, entonces no nos damos cuenta de que nuestro estado natural es el bienestar. Ahora, ¿qué pasa? Y él pone el ejemplo de una semilla. Una semilla de, no sé, de tomate está hecha para ser una planta de tomate fuerte, ¿ok? Y ese es el deseo de la naturaleza, de que esa semilla sea una planta de tomate, ¿ok? Ahora, esa semilla, para que sea una planta de tomate, tiene que tener las condiciones y el ambiente adecuado para germinar, florecer y dar sus tomates, ¿ok? Si esta semilla vos la dejás arriba de la mesa, no va a dar una planta de tomates. Si la aplastás, no va a dar una planta de tomates, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con los humanos. Un humano tiene todas las condiciones de ser una persona fuerte, en bienestar, que regule sus emociones. Esto es muy importante. Los seres humanos somos capaces, de hecho somos la única especie capaz de regularnos a nosotros mismos. Tal vez no lo sabemos hacer, pero esta es una cualidad que tenemos. Entre paréntesis, toda crisis siempre trae la oportunidad de hacer las cosas de una manera distinta y de mejorar. Y cuando uno se siente muy desregulado, ¿ok? Es momento de empezar a hacer prácticas que nos regulen, como el yoga, como la meditación, como la respiración, el estar presente, el comer sano, el mover el cuerpo, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? A lo que voy es, todas esas cosas nos ayudan a regular. Cierro paréntesis. Entonces, en un mundo ideal, una persona nace en una familia, más allá de los problemas obvios, ¿no? Porque obviamente todas las familias o todas las personas siempre va a haber conflicto, pero tenés conflictos tolerables donde igualmente tuviste una infancia normal, feliz, o tenés conflictos que realmente te pueden traumatizar, ¿ok? Pero una familia, digamos, donde pudiste tener contención, donde no te faltó nada, etcétera, 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 vos deberías crecer como una persona normal, digamos, ¿ok? Podrías regularte a vos mismo, estarías en bienestar. No hablo de perfección, no hablo de que tengas que ser un yogi que medites en una montaña, ni que tengas los abdominales marcados. No hablo de perfección, sino de un humano que vive una vida en bienestar en general. Como la mayoría de las personas ha sufrido algún tipo de trauma y de dolor profundo en su niñez, en su familia, entonces la mayoría de los humanos están totalmente desregulados, adictos, con dolor crónico,
etcétera, etcétera. Él cuenta cómo varios de sus pacientes y de pacientes también de colegas se curaron cuando pudieron verse a sí mismos de otra manera, ¿ok? Y empezaron a entender esta realidad de que una enfermedad en realidad es una manifestación de algo más. Generalmente tiene que ver con cosas reprimidas, con cosas que yo no pude decir, que no pude contar, que no pude expresar, ¿ok? Puede ser un evento, pueden haber sido emociones. De hecho, la palabra depresión, cuando una persona está deprimida, muy importante, cuando hablo de enfermedades no solamente hablo de enfermedades físicas, también enfermedades mentales, como por ejemplo la depresión. La depresión tiene que ver por justamente reprimir. Cuando me reprimo lo que siento, cuando no cuento lo que siento, y eso llevado a muchos años de reprimir, hacer como que no ha pasado nada, llega un momento que explota, ¿no? Como te decía con otros temas, pero llega un momento que me deprimo y ahí ya no me dan ganas de vivir, no me dan ganas de nada, todo veo oscuro, ¿entendés? Nosotros tenemos que entender que cada vez que tenemos un síntoma que percibimos negativo, que puede ser una enfermedad, lo que sea, no es simple. No es tan simple como algo externo me lo causó. De hecho, nunca es así. Nunca es que algo externo me lo causó. Siempre viene de otro lado. Y la manera de curarlo es a través de reconocerlo, de expresarlo y de cambiar mi percepción. Este hombre no es el único que habla de eso. Joe Dispenza habla de eso y de hecho recomiendo su libro Supernatural. Habla de cómo transformando nuestra mente, nuestra manera de pensar, de vernos, etc. Eso hace que cambie nuestro estado interno y nos curemos. Bueno, y él en el libro desarrolla mucho más. Louise Hay también habla de esto. Ella relaciona directamente enfermedades con emociones reprimidas. Y en su libro Usted puede sanarse habla de este tema en profundidad. Entonces, como te digo, venimos de generaciones donde la represión es real. Tanto sea que nos hayan dicho, cállate, no llores, o no hagas esto, o pórtate bien, que no nos hayan dejado expresarnos y ser, que no nos hayan aceptado como somos, o también simplemente porque crecimos en contextos tan complicados, tan caóticos, etc., que uno mismo se dio cuenta de que, mejor no digo nada, paso desapercibido, yo acá no puedo traer mis problemas porque la verdad es que ya hay demasiados problemas en la casa como para que yo ya vaya a traer mis problemas, ¿ok? Y mucha gente creció en esos contextos. Y acá viene una parte súper interesante y es la siguiente. Si todos tenemos algún dolor o tenemos alguna adicción o tenemos algo en nuestra vida que simplemente no funciona y no sabemos cómo hacer que funcione, entonces esto que te voy a contar ahora te va a ayudar directamente a empezar a transformar eso que te está pasando y a que empieces a ser una persona que vive en bienestar, como es nuestro derecho de nacimiento de haber sido humanos. Lo que te voy a contar ahora es súper importante si estás transitando dolor, si estás transitando alguna adicción. Porque si, como te decía, todo está unido, entonces la clave es que nosotros podamos ver cuál es el detrás de escena de esa adicción, cuál es el detrás de escena de ese dolor. Como siempre, detrás de algo que no funciona en nuestra vida, que va mal o que nos genera una adicción, lo que sea, hay un trauma detrás. En mayor o menor medida hay un trauma detrás. Entonces, tenemos que verlo, ¿ok? Y acá viene la pregunta, ¿por qué muchas personas no quieren ver su trauma? ¿Por qué muchas personas prefieren dejarlo a un costado, hacer de cuenta que no pasó, dejarlo para nunca? Él habla de 3 cosas importantes por las cuales nosotros no vemos nuestro trauma. La primera es el condicionamiento, ¿ok? El condicionamiento en el cual crecimos. La segunda es el miedo al dolor. La tercera es la identificación con la personalidad. Déjame que te desglose estas 3 para que las entiendas un poco más. La primera, muchas veces una persona no cuenta, no habla de su trauma o lo que sea, porque no se siente seguro en su ambiente para hacerlo. De hecho, el 100% de las veces, cuando vos no lo haces, es porque sentís que no es seguro y que va a ser para peor. La persona que hablaba que tenía sus propias adicciones, en otro momento, contaba que no se sentía seguro porque sentía que todo el mundo se iba a burlar, porque además él es hombre. Y obviamente hay ciertas cosas que los hombres, y más cuando tiene que ver con abusos, por ejemplo, sexuales, los hombres hay como más tabú incluso que en las mujeres. Entonces él sentía que se iban a burlar, que su ambiente era muy masculino, y que nunca pensó que lo iba a decir. El miedo al dolor es bastante específico y tiene que ver con que muchas personas sienten que no van a poder tolerar el dolor que les va a causar ver lo que tienen que ver, ¿ok? Y acá abro otro paréntesis. La verdad es que yo creo que si bien todo se va dando levemente,
¿ok? No es que vos un día te levantes y decís, bueno, voy a ver todo mi dolor, todos mis traumas y los voy a poner sobre la mesa. No, tampoco tiene que ser tan drástico, pero yo creo que si lo hacemos paulatinamente y estamos en este camino de querer mejorar y de querer sentirnos mejor, somos capaces de tolerar el dolor. En el momento habla de un autor, no sé si es un escritor o algo así, y él dice, el sanar se abre paso a través del sufrimiento, o algo así. Y cuenta de que las personas que están en el camino de la sanación, de mejorar y eso, es porque son personas que han sufrido. O sea, uno no se mete en este camino porque simplemente te interesó. Generalmente viene a través de un sufrimiento que querés dejar de sufrir, ¿no? Pares de sufrir. Entonces sí creo, porque le ha pasado a muchos, miles, millones, me atrevería a decir, de personas de que han superado cosas y que han pasado de sentirse mal a sentirse bien, a estar traumatizados, a ya no estar traumatizados. Creo que es posible, ¿ok? Pero bueno, obviamente la número 2 del miedo al dolor es muy real. Muchas veces, cuanto más tapamos algo, más grave se hace. Una vez escuché en otro podcast de que le preguntaban a un hombre, ¿cuándo crees que hay que accionar? Y él decía, antes de que el miedo sea más grande de que tus ganas de hacerlo. Y esa analogía me parece súper exacta, porque por ahí sí, tu trauma es súper doloroso, horrible, no sé qué, pero cuanto más años pasan que vos no lo expresás, no lo contás, se hace peor de lo que es, ¿ok? Porque cuanto más reprimido está, más duele y más se manifiesta. Y el tercero es súper interesante, y es la identificación con la personalidad. Y él habla de que muchas características de nuestra personalidad son en realidad mecanismos de defensa, ¿ok? Entonces nosotros crecemos, somos adultos y tenemos una mezcla de cosas genuinas de mi personalidad, ¿no? Que sí soy así, y tenemos una mezcla de cosas que en realidad yo no soy así, pero tuve que ser así para sobrevivir a mi niñez, tuve que ser así para sobrevivir a mi adolescencia o lo que sea, y ya soy un adulto que tiene una mezcla de cosas genuinas y cosas que hice de supervivencia. Y muchas veces lo que me pasa es que yo me identifico con esas cosas de supervivencia pensando que soy así. En realidad no es así mi naturaleza, solo que mi contexto hizo que yo cree eso para, obviamente, sobrevivir. En un momento él habla de las máscaras, y este otro chico con el que estaba en la entrevista hablaba de una máscara de la masculinidad tóxica, ¿no? Este hombre que todo lo puede, que se gana a todas las mujeres, de que no sé qué, y que él lo vio en carne propia, de que sí le pasaba eso, ¿no? Como tener esta máscara de yo soy súper masculino, yo me gano a todas las minas, no sé qué, y que si bien era verdad, porque era una máscara y efectivamente estaba pasando, en realidad esa persona estaba profundamente herida, ¿ok? Y profundamente traumatizada, y tenía que validar su masculinidad a través de sentirse querido y sentirse deseado todo el tiempo. Y cuando no se sentía ni deseado ni querido, ahí venía un dolor, ¿ok? Y me parece súper interesante porque esto yo ya lo escuché en otro tipo de metodología para tratar ciertos problemas, y te lo voy a contar porque tal vez te ayude. Por un lado, él decía que las máscaras no tenemos que eliminarlas, como que sacarlas y hacerte cuenta que no existen porque no me sirve y no sé qué. Lo que él dice es que nos tenemos que hacer amigos de la máscara, ¿ok? Porque esa máscara surgió por algo, de alguna manera, a su manera, nos estaba protegiendo. Entonces, en vez de eliminarla, hacernos amigos, mirarla, decimos, ¿por qué estás acá? ¿Qué haces acá? Y a lo que me hizo acordar, que lo que te quiero comentar, que esto es buenísimo, yo en algún momento lo usé conmigo misma y me parece que es muy útil. Y es lo siguiente, hay una metodología que creo que la creó un psicólogo que se llama Internal Family Systems, creo que es así la sigla, que significa sistemas familiares internos. Y él dice que todas las personas tenemos, no usa la palabra máscaras, pero dice que todas las personas tenemos como personalidades, ¿no? Y que todas esas personalidades están ahí por algo y quieren decir algo. Entonces, por ejemplo, cuando a vos te sale tu personalidad que es procrastinadora, no intentes sacarla, eliminarla o sentirte mal por eso, sino invítala, mírala, ponele un cuerpo, ponele un símbolo. Generalmente esa imagen termina siendo una persona, una niña o un niño, que es uno mismo básicamente, pero de todas maneras le tenés que asignar como una figura, ¿no? Y decirle, ¿qué haces acá? ¿Cómo estás? Preguntarle qué quiere, qué necesita, ¿ok? Y generalmente esa persona necesita
cariño, contención, que la vean, que la escuchen. Y es muy loco eso, porque te das cuenta de que en realidad todas tus malas cosas, todas tus cosas negativas, son partes tuyas que vos no viste, que no reconociste, que no las pudiste tratar de alguna manera, y se expresan de 1.000.000 de formas, ¿ok? Como te digo, si vos tenés metas, pero sos un procrastinador serial y no parás de hacer las cosas mal, entre comillas, eso es por algo. Y cuando vos a ese procrastinador le pones una imagen y le decís, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Y esa persona te devuelve como un diálogo, ahí es cuando empezás a sanar y entendés que tiene una razón de ser. Que obviamente, como todos los mecanismos de defensa, en el momento te funcionan. Te defendiste, sobreviviste, acá estás mirando este video. Pero ya en tu adultez, ya después pasados unos años, es una traba. Ya no te sirve, ¿entendés? Pero muchas veces simplemente hacerte cuenta que no está y eliminarlo no funciona. Tenemos que verlo y reconocerlo. Y ahí viene esto de tenemos que ser capaces de ver nuestro trauma, de ver nuestro dolor. Tenemos que ser capaces de expresarlo. Dice, y todos los psicólogos, gente que se ocupa de esto, dice que todo lo que yo no puedo expresar, que no puedo poner en palabras, me va a comer por dentro. No hay manera de que yo encuentre la sanación si yo no logro sacar para afuera y exteriorizar lo que tengo que exteriorizar. Él hace mucho énfasis en buscar ayuda. Él dice que en general la mayoría de las personas no van a poder hacerlo solos, ¿entendés? Salvo que sean personas que existen, pero es raro. Gente que tenga como un flash que se ilumina o que está haciendo algo en la naturaleza y tiene como un despertar así momentáneo, espiritual. Pero en general, la mayoría de las personas de alguna manera necesitan grupos de apoyo, contención, alguna terapia, ¿ok? Entonces sos una persona que siente que está traumatizada, que siente que tenés un dolor que no se va de tu vida, que busques ayuda, que te animes, que empieces a hablar, ¿ok? Y él, siendo médico y con una formación muy formal, no quería dar una bajada de línea muy estricta, que yo la voy a dar a no. En realidad no es una bajada de línea lo que quiero hacer, sino decir que como personas tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas y de cambiar. Y por más que lleve más o menos tiempo, que lo empieces a hacer de a poquito, no tenés que hacer un cambio drástico en tu vida, pero entendé que tenés que empezar a ver las cosas. Tenés que empezar a poner en palabras las cosas. De hecho, podés empezarlo en tu intimidad. No tenés que ir a un psicólogo si no te animás. No tenés que ir a un grupo de contención si no te animás. Pero podés empezar haciendo journaling, en escribir. Empezar a ponerlo en palabras de alguna manera, ¿ok? Para con vos mismo. Y darte cuenta de que en realidad no estás solo. De que todos los traumas que te imagines les han pasado a todas las personas. Muchas personas. De hecho, él mismo contaba, el de la entrevista, que cuando él contó lo que le había pasado a él, se enteró que muchas personas a su alrededor habían tenido algo parecido, ¿ok? Muchas veces lo que nos pasa con un trauma, con un dolor, lo que sea, que nos sentimos aislados, nos sentimos solos, porque justamente lo estamos viviendo solos. No lo expresamos, no lo dijimos, y nos sentimos que nadie nos va a entender, que es como que se nos hace una cosa muy solitaria, pero en realidad la mayoría de los humanos está traumado. Esto es un hecho, o sea, la mayoría de las personas les ha pasado algo, cualquier escala, pero algo les ha pasado, estamos todos medios en una. Entonces, por más feo que sea tu dolor, yo creo, me animo a decirlo porque no soy Gabor Mate, pero me animo a decirlo que eventualmente, si tenés paciencia con vos mismo, tenés autocompasión, dejás toda culpa de lado, porque entendemos que la culpa también viene en la niñez, porque el niño, y esto lo menciono en el video, los niños siempre piensan que es su culpa cuando algo malo pasa, porque son muy centrados en sí mismos, son narcisistas. Y no por algo malo ni bueno, es la conducta de cualquier niño. Cualquier niño es narcisista en el sentido de que siempre se va a echar la culpa a sí mismo. Por eso, la persona traumada le falta compasión consigo misma. Tenés que empezar a tener compasión con vos misma y básicamente perdonarte. Y bueno, eso. Ojalá la información de este video te haya servido en algún punto, si estás atravesando algo de esto. Me pareció realmente una charla muy interesante. Este hombre tiene muchos libros con los cuales podés profundizar aún más. Mirar charlas de él, hay un montón en internet. Así que si estás en esta, te lo recomiendo porque es muy bueno. Así que sí, espero que este video te haya servido, te haya arrojado un poco de luz a la mente humana. Y bueno, si viste hasta acá, muchísimas gracias. Si este video te gustó y te sirvió, te invito a que le pongas like, a que lo compartas, a que te suscribas a este canal porque realmente me ayuda a seguir con este contenido. Así que sí, muchísimas gracias otra vez. Nos vemos en un próximo video. Adiós.